Si de películas inspiradas en hechos reales estamos hablando, no podemos dejar a un lado esta. Titanic está inspirada en el naufragio más famoso de todo el mundo, y para contarnos su historia, el director de la película, James Cameron, creó a dos de los personajes más entrañables del cine, Jack y Rose. Pero la realidad puede ser más interesante que la ficción. ¿De verdad hubo un romance entre una mujer de la primera clase y un hombre de la clase turista? ¿Realmente existió una banda de músicos que tocó hasta que el barco se hundiera por completo? ¿Sabías que en realidad el Titanic nunca se hundió? ¿O que un mexicano viajó en el Titanic y se convirtió en un héroe sin capa? Aquí inicia Ernesto Ramírez TV, donde la realidad puede ser más interesante que la ficción. Creo que esta es una de las películas que casi todo el mundo ha visto. Titanic era un barco que fue creado en 1912 y para esa época era el barco más grande de todo el mundo. Claro, en esa época, porque el Titanic ahorita creo que sería el barco más pequeño de todos. Fue creado por la empresa White Star Line. Desafortunadamente en el viaje inaugural chocó contra un iceberg, lo que hizo que el barco se hundiera. Solamente se salvaron poco más de 700 personas. Para llegar al punto del hundimiento, James Cameron nos contó la historia de Jack y de Rose. Jack es una persona de bajos recursos y que viaja en la clase turista, mientras que Rose es una mujer muy guapa, muy elegante y que viaja en primera clase. Estos dos personajes se conocen y empiezan un romance. ¿Pero de verdad existió esto? ¿De verdad pasó que una persona de la clase turista se iba a enamorar de una persona que viajaba en primera clase? No. Desgraciadamente Jack y Rose no existieron como tal, solamente en un 50%, porque James Cameron sí se inspiró en la historia real de dos pasajeros que iban en este barco para poder sacar la historia de Jack y Rose. Se trata de Isidore e Isa. Seguramente han escuchado sobre la tienda Macy's. Pues bueno, estas personas fueron las creadoras de esa tienda y en ese entonces ya era una tienda muy importante y ellos tenían muchísimo dinero, por eso viajaban en primera clase y fueron de los primeros en saber que el barco se estaba hundiendo. Por eso, rápido, salieron en busca de una lancha que los pudiera salvar. Al principio, las lanchas solamente eran para mujeres y niños y si quedaba espacio después, los hombres iban a poder subir. Lo que él hizo inmediatamente después de que su esposa ya estaba en una lancha fue tirarse al mar y tratar de poder sobrevivir subiéndose a alguna tabla que él encontrara. Su esposa realmente se quedó muy triste al saber que su esposo iba a quedarse ahí y que no iba a saber siquiera si lo iba a volver a ver con vida o no. Entonces ella le pidió a una persona que después se supo que era un panadero que por favor le atara a su pie una cuerda que estaba ahí cerca del bote y que el otro extremo se lo aventara a su esposo al agua, con el fin de que también él pudiera amarrar su pie a esta cuerda. Obviamente ella se salió de la lancha y luego se aventó al mar para tratar de alejarse lo más posible del barco antes de que él mismo los succionara. Lamentablemente ellos dos perdieron la vida y esta historia se supo gracias al panadero que ayudó a la señora a atarse la cuerda al pie. Y por eso en la película, justo antes de que ya el barco se vaya a hundir por completo, aparece una imagen de dos personas, dos viejitos que están acostados en su cama y justamente abajo de ellos se empieza a ver que el agua ya está llegando. Esta escena es justamente en honor a estas dos personas que inspiraron la historia de amor de Jack y Rose. ¿Será que sí era cierto que una banda musical estuvo tocando casi todo el tiempo hasta minutos antes de que el barco se hundiera? La respuesta es sí. ¿Y cómo se sabe esto? Pues bueno, las personas que ya estaban salvadas, que ya estaban en un bote, escucharon a lo lejos que había música. Obviamente no podía ser música que estuviera en las bocinas del restaurante del barco. La historia es que los músicos, por ser empleados, no tenían ni siquiera la posibilidad de poder subir a un bote salvavidas. Entonces ellos mismos decidieron terminar su vida haciendo una de las cosas que más querían, que era la música. Y la canción que ellos tocan es la misma canción que los músicos de la película están tocando. El nombre del tema es Nearer My God to Thee, que significa más cerca mi Dios de ti. Interesante de esta historia es que el Titanic nunca se hundió. Cuando esta empresa hizo el Titanic, también había hecho varios barcos casi gemelos. A la par con el Titanic, esta empresa había hecho otro barco que se llamaba Olympic. Pero el Olympic ya había tenido dos accidentes antes, no era nada de gravedad. Lo malo es que el Olympic no estaba asegurado.
pero el Titanic sí. Entonces la empresa lo que hizo fue simplemente cambiar los nombres, y en la parte de atrás, que es donde decía el nombre del barco, le pegaron las letras que decía Titanic. Esto se supo y se confirmó hasta muchos años después, cuando empezaron a ir submarinos hasta donde estaba el Titanic, y ahí vieron que las letras que formaban la palabra Titanic ya no estaban completas, y ahí se veían otras letras que no concordaban con el nombre Titanic y que de hecho en la palabra Titanic no estaban. Pero lo más sorprendente no es eso, sino que todo estaba planeado. La empresa quería cobrar el seguro para así no perder tanto dinero. Cuando empiezan a reunir la gente que iba a viajar en el Olympic, las mismas personas que trabajaban en esa empresa se negaron rotundamente, y por eso tuvieron que cambiar por completo los trabajadores, sin decirles que el barco en el que iban a viajar estaba dañado, y mucho menos decirles que ese barco se iba a chocar. Estaba planeado que chocara, y que chocara con un iceberg. La idea sí era que el barco se hundiera. Obviamente la empresa no quería matar a todas las personas. Ese detalle fue el que se salió de control. Poco antes de que el barco chocara, las únicas personas a bordo que sí sabían lo que iba a pasar vieron que cerca había otro barco y se confiaron, creyeron que ese barco era el que ya los estaba esperando para recuperar a todas las personas que iban a bordo. Desafortunadamente se equivocaron, porque ese barco era un barco de pesca ilegal. Huyó de esa zona, ya que como era un barco ilegal para la pesca, creyeron que los iban a denunciar. Claro que el personal del Olympic, que sabía que el barco se iba a hundir, ni siquiera dieron aviso, porque ya sabían que había un barco que los había visto. Entonces, ¿para qué dar un aviso si ya el otro barco los había visto? Todo fue una trampa para poder cobrar el seguro y no perder tanto dinero. Desafortunadamente, eso no le salió bien. A diferencia de la película, el capitán real del Olympic sí sobrevivió, y él fue quien contó la historia. Y gracias a que él dijo todo lo que sabía, él salió libre, pero la compañía no. Esto fue Ernesto Ramírez TV, Donde la realidad puede ser más interesante que la ficción.